Bienvenidos a Perspectivas. En esta ocasión, en Guatemala Decide 2015. Estoy acompañado de Carlos Melgar, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y de Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana. Vamos a hablar de un tema, una palabra que probablemente ya le provoque náusea a muchísimos guatemaltecos: la corrupción. Pero es que ICEFI acaba de emitir un informe en el cual ellos evalúan y hacen una comparativa de lo que significa la corrupción, los mecanismos que implica. En este estudio están identificados 3 ejes y también, pues, qué implica esto para la sociedad guatemalteca en el desgaste en el que se ha mantenido. Yo estaba viendo una fotografía recientemente en redes sociales donde estaba una fotografía de Hiroshima, otra de Dubái y otra de Honduras. Y decía, está la foto del antes y el después. 2 países completamente cambiados, y la de Honduras, la foto era igual. Lo han hecho con Guatemala, esa misma pictografía. Y me llama la atención porque al final dice, más que una bomba atómica o un desierto, la corrupción es la que más daño ocasiona. Entonces yo quisiera comenzar, señor Melgar, por que nos explique un poco del estudio, cómo lo elaboraron y qué perseguían identificar con este informe. Gracias, Joaquín. Bueno, efectivamente ICEFI y Oxfam decidieron abordar hace más o menos 2 meses, aprovechando el contexto electoral, un análisis de la corrupción y los costos sociales que tiene hoy en día para el país. Básicamente lo que buscamos en el informe es exponer, reflexionar sobre el impacto que tiene este flagelo en nuestro país, analizar lo que a criterio del ICEFI son los caminos que conducen a la corrupción. Encontramos por lo menos 6 aspectos acá que conducen a la corrupción en el país. Hacer un ejercicio de montos que están expuestos a la corrupción, es decir, que cotidianamente a través de los medios de comunicación, recursos públicos que se ven involucrados o que no alcanzan sus propósitos debido a actos de corrupción. Enfáticamente ahí hablamos de obras públicas, o sea, el famoso listado geográfico de obras, algunos rubros de adquisiciones públicas. El régimen de contrataciones es uno donde más se drenan recursos hacia corrupción. Y también ejecución a través de mecanismos de fideicomisos públicos, que es una forma que se utiliza para ejecutar nuestros recursos, pero que carecen de controles. Estos 3 aspectos coincidimos que son expuestos a corrupción, y específicamente en cuanto a los montos aplicables al presupuesto del 2015, para ejemplificar qué costos sociales tiene. Al determinar esos montos, los comparamos con las metas que se dejarían de alcanzar según el presupuesto 2015, en temas de educación, en temas de salud y nutrición, en temas de protección social y algunos aspectos de seguridad. Y la última parte del informe, dado del contexto electoral, propone una agenda de temáticas que deberían ser abordadas por quien llegue a gobernar a partir de enero del 2016, la persona, el presidente y el equipo de trabajo que llegue. Y también en ese sentido analizamos los planes de gobierno, específicamente con los compromisos que se están incluyendo en materia de transparencia y combate a la corrupción. Manfredo, si hablamos de la tarea del ciudadano ante esta corrupción que cada vez se evidencia más, pareciera que se destapó un drenaje y no deja de salir de allí, pues toda la putrefacción del Estado guatemalteco, ¿qué efecto, qué implica para la ciudadanía seguir luchando en contra de esto? ¿Qué costo tiene desmaranar este hilo de corrupción? Bueno, en primer lugar habría que decir que esta gran corrupción que experimentamos como sociedad, como país, como Estado, tiene que ver precisamente con el descuido del ciudadano, con el desapego que ha habido frente a la cosa pública, frente al gobierno, frente a todas las instancias públicas. Hay un desinterés del guatemalteco. Eso provocó precisamente que en los últimos 25 años el proceso democrático se desviara totalmente de su camino, de su ruta, y se enfocara precisamente en aprovechar los espacios públicos para hacer enriquecimiento ilícito. Yo creo que independientemente de todas las medidas que se puedan hacer a nivel legislativo, a nivel administrativo, de controles, no van a ser suficientes si no hay un ciudadano alerta, consciente, interesado en que esto no ocurra, porque es el único antídoto real
y probado en todo el mundo que no hay buen político, no hay buen administrador público si no está vigilado por la sociedad. Es decir, estamos realmente en un estado tomado por la corrupción hoy en día. Vamos a precisamente hablar de cifras en el informe de ICEFI. Pues póngale atención a estos datos, ellos de 20,000 millones de quetzales que están expuestos a la corrupción, un porcentaje alto de este dinero podría perderse. Y hay algunos resultados de donde este dinero no es invertido en desarrollo de los guatemaltecos. Si usted nos pudiera compartir entonces, por favor, señor Melgar, estas cifras de qué estamos perdiendo como guatemaltecos por esta corrupción, como lo decía el señor Marroquín, hemos permitido que suceda en el Estado guatemalteco. Sí, en el estudio tomamos como referencia 3 grandes bloques, los que comentaba. En el caso de la construcción de obras como carreteras o edificios, por ejemplo, el famoso listado geográfico de obras. Por ejemplo, para este año solo las municipalidades, el Ministerio de Comunicaciones y los consejos departamentales de desarrollo tienen asignados 11,000 millones de quetzales. Este es un primer grupo. Luego vimos 8 rubros de compras o adquisiciones que son vulnerables, como el tema de la publicidad oficial, el tema de gasto en combustibles, el tema de arrendamiento de edificios, el tema de abonos y fertilizantes, por poner un ejemplo, y el contrato abierto de medicamentos. Vimos que solo ahí son un poco más de 5 millardos o 5,000 millones de quetzales que también están expuestos a corrupción. Y lo último es el gasto a través de fideicomisos públicos, que es una forma que tienen las entidades, pero como no es una figura que está expresamente regulada, sino que es de derecho privado, no hay controles, y solo aquí para el 2015 hablamos de 3.500 millones aproximadamente. Efectivamente suman de montos expuestos, según nuestro estudio, 20 millardos. Aquí el ejercicio es, siendo conservadores, si el 20% de esos recursos, que equivalen a 4 millardos, se pierden por corrupción, sí hay un impacto, como ya lo menciona Manfredo, en la cotidianidad. Aquí hablamos del monto total, hablamos del 29% del presupuesto vigente al 2015, lo que se perdería, estaríamos hablando del 6% del presupuesto vigente. Y por ejemplo, ¿qué es lo que se perdería? Por poner o citar 3 casos, si tomamos solo lo que administra el listado geográfico de obras de estas 3 entidades, por ejemplo, y es ese 20%, aproximadamente 2.6 millones de niños y niñas de niveles preprimario y primario dejan de recibir atención en alimentación escolar y en útiles escolares. De hecho, es muy frecuente al comienzo del primer semestre de que están los niños en clases y no reciben ni la alimentación escolar, ni los libros, los están recibiendo a final de año, si bien va. Otro ejemplo es que aproximadamente 400,000 niños de 1 a 5 años no reciben los refuerzos de vacunación, esa ausencia de vacunas en los centros de salud. Por ejemplo, se corre el riesgo de que 1.2 millones de niños y niñas menores de 5 años no reciban atención médica por causa de infección respiratoria aguda. Y así podríamos ver otro listado. Es decir, la lista es larga. La lista es larga si comparamos lo que está presupuestado en estos rubros y lo que se está perdiendo por causa de la corrupción. Y acá, efectivamente, siendo conservadores, probablemente el monto sea mayor. La forma de determinar el costo económico de la corrupción es complejo, pero esto nos da una idea de lo grave que es de la situación de la corrupción, quitándole los derechos de los guatemaltecos a servicios públicos mínimos y dignos para poder vivir. Entonces, ¿qué puede esperar el guatemalteco para no formar parte de estos círculos viciosos? A veces ya un sistema tan corrupto obliga a muchos guatemaltecos a meterse en este juego sucio, en pagar pues mordidas y este tipo de cosas. Bueno, yo diría que la primera es tener conciencia del daño que se le hace al país y obviamente a cada persona cuando uno se suma al círculo de la corrupción.
tener conciencia, porque si no hay conciencia sí es difícil poder remediar el problema. Lo número 2 es tomar alguna acción. Yo creo que una acción importante es la denuncia. O sea, hay muchos ciudadanos que están expuestos al chantaje, a la extorsión de autoridades, a nivel sobre todo de alcaldías, nosotros lo vemos mucho, y no hacen nada. O sea, se quedan pasivos, aguantando la presión que se ejerce sobre ellos. Yo creo que hay que perderle el miedo, tomar acción, porque solo a través de la presión de la denuncia podemos hacer que las instituciones empiecen a funcionar. Porque otro gran problema es que los corruptos han tomado las instituciones públicas, encargadas de investigar los actos de corrupción. Entonces vemos una fiscalía, por ejemplo, anticorrupción del MP, muy lenta. Nosotros estuvimos desde la creación de esa fiscalía haciendo diagnósticos. Estoy hablando en el año 2002, si no estoy mal, y han habido más de 10 fiscales al frente de esa fiscalía, casi uno por año, menos de uno por año, o sea, más de uno por año. Entonces ya han habido como 12 o 13 fiscales a cargo, es decir que hay una rotación muy fuerte ahí. Eso no permite que la institución se fortalezca, que acumule conocimientos, que acumule capacidades. Y entonces los corruptos están felices porque si no logran controlar la Fiscalía Anticorrupción, pueden hacerlo con los auditores de la Contraloría. Y si no logran con los conductores, lo pueden hacer con un juez. O sea, el corrupto tiene muchas posibilidades de salirse con la suya. Manfredo, y si, digamos, en Acción Ciudadana ustedes vigilan números de denuncias en contra de instituciones, sí, ¿cuáles serían las más denunciadas, en donde más existe la corrupción o denuncias en torno a esto? Mira, si hablamos de instituciones, te diría que policía, sistema de justicia, municipalidades, mucha denuncia a nivel de municipalidades, servicios públicos, si hablamos de servicios públicos, salud, educación. De hecho, salud es trágico porque hay mucha denuncia, por ejemplo, en la refacción escolar. Tú sabes que para darle a los niños refacción está presupuestado un quetzal. ¿Qué se puede comprar con un quetzal? Y ese quetzal se lo roban. Está entre esos millardos. No llega, ni siquiera llega. Entonces, realmente es una cosa que está matando literalmente en el país. Ya vimos como un contrato millonario del Seguro Social para atender pacientes renales mató literalmente a ya van más de 25 pacientes fallecidos por la supuesta mala atención de esta empresa contratada. Esa es una muerte directa, pero por el otro lado tenés esos niños que no están recibiendo ni el quetzal, que no es nada, ¿verdad? Pero que desaparece. Es decir, que la corrupción tiene consecuencias que nos están dejando niños con desnutrición crónica, que van a tener incapacidad en el futuro para desarrollar todas sus habilidades y funciones y capacidades como seres humanos. Eso ya compromete el desarrollo del país. A largo plazo. A largo plazo, pues estás hablando de una niñez que no va a tener capacidad de desempeñar ya funciones muy complejas, digamos. Entonces, estás condenando a la gente a tener una vida en pobreza y al país a seguir como vamos, con más violencia, sin oportunidades y con lo más triste de todo es con mucha indolencia. Por eso yo creo que el momento que estamos viviendo de condena a la corrupción es muy importante que no se pierda, que continúe. Que no se pierda no se pierda. Por eso es importante que siga la CICIG, por ejemplo, porque si no es la CICIG, ¿quién más va a descubrir los casos de corrupción? Exacto. Si hablamos de lo que usted decía sobre el informe de ICEFI, de la evaluación que se le hizo a la oferta electoral que existe, de un 1 a 10 en temas de corrupción, a la oferta electoral en general, ya después tal vez nos vamos a ciertos casos, ¿cómo evalúan lo que ofrecen los candidatos actuales? Sí, yo tal vez si tuviera que ponderarlo, digamos, atendiendo a la pregunta, quizás sería un 5 o 6. Hay digamos, tema diferenciado de si vemos los planes de gobierno y analizamos qué están proponiendo en transparencia,
vemos que sí hay algunos que, por ejemplo, por lo menos desarrollan un poco más las ideas de qué es lo que piensan hacer, de qué están comprometiendo a hacer y tratan de responder el cómo, pero digamos son pocos. Por ejemplo, podría identificar de los 8 planes de gobierno que nosotros hemos analizado hasta el momento. Cuando hicimos el estudio, como tenía una fecha corta, solo habían 4 planes disponibles. Ahora ya hemos analizado los demás, esos no están reflejados en el informe, pero por ejemplo 3 se dan la tarea de explicar un poco más cómo piensan hacer. Los demás no dejan de ser enunciados generales, o sea, nos comprometemos a combatir la corrupción, así... Mensajes... Sin contenido, ¿verdad? Sino básicamente un compromiso así tan ambiguo como que no queda claro exactamente qué es lo que van a ofrecer. El otro aspecto es que tal vez no hay un compromiso serio, por ejemplo, de establecer una política anticorrupción, es decir, realmente fijar algo, una meta para un periodo de gobierno. Aquí lamentablemente la historia arranca cada 4 años, por lo menos situar para 4 años qué van a hacer en materia de transparencia anticorrupción, salvo 2 partidos, el resto no propone un plan o una política anticorrupción que midamos año a año qué se propusieron y qué es lo que están alcanzando, si es que están teniendo avances. Entonces, en ese sentido, sí todavía es muy pobre la oferta, le digo, es diferenciado, o sea, podemos ver qué partidos sí se tomaron la molestia, incluso tomar como fundamento o pilar un número 1 de sus planes el tema de transparencia y combate a la corrupción, pero el resto realmente diluye en enunciados generales o en promesas ambiguas lo que van a hacer en transparencia, y precisamente ahí es en donde creo yo que no están atendiendo esta demanda que comenzó en abril con las denuncias que la CICIG y el MP pusieron en conocimiento de la opinión pública y que ya están sometidas a tribunales. Y ese sí creo que es un problema serio, ¿verdad? Porque si la clase política no está haciendo no está poniendo la atención a esas demandas, vamos a seguir heredando todo este problema. Si vamos a estar hablando en 30, 50 años de los mismos problemas de corrupción. Y ahí tomo la referencia de Transparencia Internacional, que en las mediciones que hace el índice de percepción de corrupción, que lo citamos en el estudio, que es como el más conocido en el mundo, nos refleja que en los últimos años Guatemala se mantiene estático en el bloque de países en donde se percibe alta corrupción. O sea, como no hay esfuerzos sistemáticos o continuos, seguimos en los mismos. O sea, es la misma puntuación permanente, y con la oferta que tenemos ahora, yo creo que las posibilidades todavía no son muy altas de que vayamos a mejorar en punteos y por supuesto en mejorar la calidad de vida de todas las personas, especialmente de los más desfavorecidos. Cierro esta parte de ahí explicando que ayer se reafirmaba, Guatemala es el país que menos invierte socialmente, al menos gasto social en el mundo. Otras repercusiones de la corrupción es el tema como hay descrédito en las autoridades, se refleja en el tema de ingresos públicos. Guatemala es el país que menos recaudación tiene, ya no solo de Latinoamérica, sino del mundo. La mitad de la puntuación para la oferta electoral actual, la oferta de gobierno de los candidatos. Manfredo, ahora, ¿cuáles serían, digamos, las demandas de la ciudadanía? A ver si esto compete, pues, 3 o 4 soluciones que demande la sociedad ahora en contra de la corrupción que no están siendo tomadas en cuenta por los candidatos. Bueno, mira, de demandas creo que son muchas, porque en general el Estado está colapsado producto de la corrupción, los servicios están colapsados producto de la corrupción. Vemos cómo la seguridad, que es uno de los temas más sensibles para la población, sigue siendo un tema que no termina porque hay corrupción dentro de la misma policía. Casi todos los días se descubren policías involucrados en bandas delictivas. Entonces yo creo que las tareas son muchas, pero yo no las podría enumerar. Yo diría pero no vamos a poder, aunque hagamos un plan súper detallado y súper bueno, si no hay voluntad política es imposible. Y lo que no ha habido en Guatemala es voluntad de acabar con la corrupción, porque
prácticamente todos los partidos en el sistema actual, su expectativa es llegar a hacer esos negocios, no es llegar a frenar y ser el primero en detenerse y decir, bueno, aquí no se vino a eso. Entonces las expectativas de los partidos es llegar a esos negocios. Entonces si no cambiamos esa lógica, por excelentes planes que hagamos, y una de las cosas que se ha recomendado desde hace 20 años, lo hemos recomendado, es que haya un ente autónomo que debería crear el Congreso de la República a través de una ley, un decreto legislativo, que se encargue de especializado en la prevención y combate a la corrupción. Este ente es el que debería de poner en coordinación a la Fiscalía Anticorrupción, a la Contraloría de Cuentas, a los jueces, a la IBE, a la SAT, al TSE, para perseguir los delitos de corrupción. Debería ser un ente especializado, pero ¿qué hacen los gobiernos? Crean una oficinita dentro de la vicepresidencia, sin ninguna competencia real, gente... Como observadores, digamos, ¿no? Ni siquiera, porque te diría que es gente que incluso está comprometida en actos de corrupción, como lo vimos en el caso de este gobierno. Entonces, realmente ahí donde tú dices, nosotros lo vimos desde el primer día en este gobierno, por eso jamás quisimos participar en ninguna iniciativa de este gobierno, porque rápido ves que ahí no hay voluntad de acabar, sino lo que hay es una voracidad de llegar a hacer negocios. Entonces, eso... no hace falta ser un gran conocedor para saber que la gente va por eso, la gente que se organiza políticamente para llegar al poder a hacer esos negocios. Y desafortunadamente en Guatemala el sistema político sigue siendo el mismo, el que se organiza para hacer negocios. Entonces yo sí veo que estamos llegando a, ya esa lógica ha llegado a matar la gallina de los huevos de oro, que es el Estado. Y ya estamos en una situación de alarma, ¿verdad? Donde la gente dijo, bueno, si seguimos esta ruta, realmente como país ya somos último lugar en muchos indicadores, la mayoría de indicadores de desarrollo humano. Somos y ahora del mundo, ¿no? Del mundo, somos el estado más pequeño del mundo, el estado que menos paga impuestos del mundo. O sea, estamos realmente, es que yo creo que la gente, tal vez como está acostumbrada a que el país ha sido así siempre, no toma dimensión del atraso en que está Guatemala respecto a otros países, incluso de la región. Obviamente si nos comparamos con Honduras, hasta probablemente estemos bien, pero Honduras es un caso también como Guatemala extremo. Manfredo, su conclusión en el tema, su mensaje a la ciudadanía ya prácticamente a la vuelta de la esquina de las elecciones. Mira, mi conclusión es decirle a la gente, miren, no va a haber gobierno bueno jamás en detener la corrupción, en aplicar justicia, en nada, si no nos organizamos, si no manifestamos, si no denunciamos, porque hasta que haya esa presencia ciudadana, los gobiernos van a empezar a actuar como deben y van a tener miedo de actuar como han venido actuando. Lo que pasa es que hasta hoy la impunidad ha sido garantizada para todos los gobiernos. Y salen millonarios, un grupito de millonarios, y no pasa absolutamente nada. Entonces, esa lógica es la que tenemos que romper, siendo ciudadanos responsables, que nos manifestamos y exigimos. Señor Melgar, su conclusión para cerrar ya en el tema de la corrupción a la ciudadanía cerca de las elecciones en este 2015. Sí, digamos, frente al dilema que nos vamos a encontrar dentro de 2 semanas o un poco más días de emitir el voto, pues bueno, frente a la necesidad de elegir, la invitación que hacemos y que es lo que busca el estudio de ICEFI, es que sí revisemos qué es lo que están proponiendo los partidos en esta temática. Creo que ahí está claro, digamos, prioridades y acciones que se están planteando. Igual, como les digo, en el estudio aparecen algunas ideas que da el Instituto de las agendas que se deben impulsar, pero por supuesto coincido con Manfredo. Definitivamente, si las nuevas autoridades no llegan con la voluntad política de que todo esto se lleve a la práctica y sea realidad, seguiremos en este círculo vicioso y no vamos a poder salir de él. Y por supuesto, creo que debe ser el reto de los guatemaltecos y las guatemaltecas de mantener esta vigilancia sobre las autoridades. Creo que
el nuevo gobierno va a tener los ojos más puestos que nunca respecto a gobiernos anteriores, y eso creo que aumenta la responsabilidad. Si son conscientes de que hay que cambiar la inercia de la tolerancia hacia la corrupción y por los costos que ya vimos que genera, pues que empiecen a haber rupturas y a haber cambios trascendentales en gastos como adquisiciones, como obra pública, etcétera. Esa voluntad política es indispensable, pero la contracara es una ciudadanía consciente. O sea, si va a emitir un voto, que sea consciente y estudiado respecto a lo que le están ofreciendo, pero que no renuncie solo con el voto y ahí nos vemos, sino que permanentemente esté auditando y vigilando qué es lo que se hace con sus recursos públicos. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en Perspectivas en esta ocasión. Un mensaje a la ciudadanía guatemalteca por parte hoy de los invitados expertos. Ya analizó usted si es parte de la solución. No es inmediata, pero la lucha en contra de la corrupción se puede ganar. Nos vemos a la próxima. Recuerde, este 6 de septiembre Guatemala decide y la mejor información está aquí en Azteca Guate. Gracias por acompañarnos.